El cadáver que lloraba. Mi nombre es Raúl, trabajo como asistente en el servicio médico forense de un pequeño pueblo de Michoacán. No es el trabajo que uno sueña tener, pero la paga es decente y, después de un tiempo, crees que te acostumbras a la presencia constante de la muerte. Al menos, eso pensaba yo. Era una noche como cualquier otra. La lluvia golpeaba el techo de lámina del CEMEFO con fuerza, creando un sonido monótono que, aunque ensordecedor, lograba ser tranquilizador después de tanto tiempo trabajando allí. El turno nocturno siempre era más tranquilo, o al menos eso quería creer. Hacia las 9 de la noche llegó un nuevo caso. Una mujer de unos 30 años, fallecida en un accidente automovilístico. Su cuerpo había quedado atrapado en el auto y los bomberos tardaron horas en liberarla. Cuando finalmente lo hicieron, ya no había nada que hacer por ella. Las heridas eran tan graves que resultaba un milagro que alguien pudiera haberla identificado. No era raro que cuerpos llegaran en ese estado. La mayoría de las veces, el proceso se volvía casi automático, se registraba el ingreso, se limpiaba el cadáver y se preparaba para la autopsia. Pero esa noche, algo no se sentía bien desde el principio. El rostro de la mujer, aunque desfigurado, tenía una expresión extraña. No era el típico rictus de alguien que había muerto de forma violenta. Había algo más. Algo que no podía explicar. Sus ojos, aunque cerrados, parecían aún tener una especie de peso, como si no hubieran descansado del todo. El médico de turno, el doctor Vargas, un hombre de mediana edad con una actitud profesional imperturbable, fue el primero en notar algo raro. Mientras limpiaba el cuerpo, se detuvo de golpe, como si algo lo hubiera sobresaltado. ¿Escuchaste eso?, preguntó con voz tensa. Yo estaba organizando instrumentos en una bandeja metálica y no le presté atención al principio. Pensé que era un ruido de la lluvia o del drenaje. ¿Qué cosa?, respondí, sin mirarlo. Un sollozo. Sonó como si viniera de aquí. Me giré hacia él. Su rostro estaba pálido. Vargas no era del tipo que se dejaba llevar por tonterías. Si algo lo había inquietado, debía de ser serio. Seguro fue el viento, dije, más para convencerme a mí mismo que a él. Pero entonces lo escuché. Un llanto. Suave, casi imperceptible, pero inconfundible. Era como el llanto de una mujer, débil, desgarrador. Me recorrió un escalofrío. Venía del cuerpo. Nos quedamos en silencio, mirándonos como si esperáramos que el otro confirmara que no estábamos perdiendo la cabeza. Vargas intentó mantener la compostura. Los gases, murmuró, aunque su voz temblaba. Es normal que los cadáveres emitan sonidos. El aire atrapado en los pulmones puede generar. Se detuvo antes de terminar la frase. El llanto volvió a escucharse, esta vez más claro, más largo. No era algo que pudiera explicarse con gases o algún fenómeno biológico. Era un sollozo humano. Y venía del cadáver de esa mujer. El doctor se limpió el sudor de la frente y me ordenó seguir con el procedimiento como si nada pasara. Me obligué a moverme, a continuar con el trabajo, pero mis manos temblaban. Mientras lo hacía, la sensación de ser observado crecía con cada segundo. Era como si los ojos de la mujer, cerrados y hundidos, estuvieran sobre mí. De repente, la luz parpadeó. No era raro que eso ocurriera con las lluvias, pero en ese momento, cualquier cosa fuera de lo común era suficiente para ponerme los nervios de punta. El llanto se detuvo, pero el silencio que dejó fue aún peor. ¿Crees que haya sido?, comencé a decir, pero Vargas me interrumpió. No pienses en eso. Concéntrate. Su voz sonaba firme, pero sus manos estaban inquietas, temblaban mientras manipulaba los instrumentos. Él también tenía miedo. Seguimos trabajando en silencio. Yo intentaba no mirar demasiado a la mujer, pero cada vez que lo hacía, sentía que algo en ella había cambiado. Su expresión parecía diferente, más angustiada. Era como si, incluso en la muerte, estuviera atrapada en un dolor indescriptible.
Eran cerca de las 11 cuando sucedió algo que jamás olvidaré. Mientras Vargas tomaba muestras de tejido, la luz volvió a parpadear. Esta vez, no regresó. La sala quedó sumida en una oscuridad casi total, excepto por el débil resplandor de una lámpara de emergencia en la esquina. Y entonces la escuchamos de nuevo. El llanto. Pero no era el mismo. Era más fuerte, más claro, más humano. Vargas encendió su linterna y apuntó hacia el cuerpo. Yo esperaba ver algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Pero lo que vi me heló la sangre. La mandíbula de la mujer estaba ligeramente abierta, como si hubiera intentado gritar. Los labios, antes rígidos, parecían haberse movido. Algo oscuro y espeso salía de su boca, como si estuviera vomitando sangre coagulada. «Esto no es posible», murmuró Vargas, retrocediendo un paso. Yo no podía moverme. Mis piernas estaban clavadas al suelo. Todo mi cuerpo temblaba. Entonces, el llanto se convirtió en un grito. Un grito desgarrador, lleno de dolor y furia. No había forma de que aquello viniera de un cuerpo sin vida. De pronto, el cuerpo se sacudió. Fue un espasmo breve, pero lo suficiente para hacerme gritar y tirar la bandeja de instrumentos. Vargas perdió el control. Salió corriendo de la sala, dejando la puerta abierta tras de sí. Quise seguirlo, pero algo me detuvo. Algo me obligó a mirar hacia atrás. La mujer estaba inmóvil de nuevo, pero su rostro había cambiado por completo. Sus labios formaban una sonrisa torcida, y sus ojos, aunque cerrados, parecían mirarme. Sentí que iba a desmayarme. El llanto cesó, pero el silencio que quedó fue peor. Era un silencio opresivo, denso, como si el aire mismo hubiera sido arrancado de la habitación. Quise salir, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era su voz. Me llamaba por mi nombre. Corrí. No sé cómo, pero encontré la fuerza para moverme. Salí de la sala y me encerré en el baño, donde me quedé temblando durante lo que parecieron horas. Cuando finalmente reuní el valor para salir, Vargas estaba afuera, fumando un cigarro con las manos aún temblorosas. «No digas nada de esto», me dijo, sin mirarme. Asentí. No hacía falta que me lo dijera. Nadie nos creería. Pero incluso ahora, mientras escribo esto, no puedo dejar de pensar en esa noche. En el llanto, en los susurros, en esa sonrisa imposible. Desde entonces, evito trabajar el turno nocturno. Pero a veces, en las noches de lluvia, cuando el viento golpea las ventanas de mi casa, creo escuchar ese llanto otra vez. Y cada vez que lo hago, me pregunto si realmente dejamos algo atrás en esa sala. O si algo de ella se vino con nosotros. El huésped equivocado. Trabajar en el CEMEFO nunca fue mi plan de vida, pero las circunstancias te empujan a lugares insospechados. El olor a formol y a descomposición se volvió una constante en mis días, tanto que ahora lo llevaba conmigo a casa, impregnado en la ropa y en la piel. En el silencio de esas frías instalaciones de Puebla, rodeado de cuerpos sin nombre, uno aprende a convivir con la muerte como un vecino incómodo, pero esa noche me di cuenta de que hay cosas que ni la costumbre puede suavizar. Fue un martes, cerca de las 8 de la noche. Llevábamos un día tranquilo, dentro de lo que cabe. Me encontraba revisando un par de expedientes cuando llegó el cuerpo de un hombre que había sido hallado en las calles del centro histórico. Los reportes lo catalogaban como indigente, ropa raída, delgado al punto de la desnutrición y un rostro inexpresivo. Pero al verlo de cerca, algo en su semblante me puso los nervios de punta. No era exactamente una sonrisa, pero sus labios parecían curvarse hacia arriba, como si se burlara de todos nosotros, incluso de la muerte misma. Ignoré el escalofrío que recorrió mi espalda y procedí a registrarlo. Todo era rutinario: tomar fotografías, medirlo, anotar las características físicas. Sin embargo, sentí como si sus ojos apagados me siguieran mientras me movía.
Una vez terminado el protocolo, lo colocamos en la cámara frigorífica. Su ficha quedó marcada como no identificado. Era un caso más, o eso creía. Esa noche, de regreso en mi departamento, traté de relajarme con un café y algo de música suave, pero el rostro del hombre seguía apareciendo en mi mente. No podía dejar de pensar en esa mueca, tan fuera de lugar, tan inquietante. Me fui a la cama más tarde de lo habitual, convencido de que la mañana lo aclararía todo. El sueño llegó rápido, pero con él también llegó algo más. En mi sueño estaba de pie en la sala principal del CEMEFO. Las luces fluorescentes parpadeaban y el aire era mucho más frío de lo normal. Frente a mí estaba el hombre del cuerpo, parado, pero de una manera rígida, antinatural, como si su cuerpo no estuviera diseñado para moverse. Su sonrisa seguía ahí, pero ahora era más pronunciada. «Ese no es mi lugar», me dijo con una voz que resonaba como un eco. Sus palabras eran claras, pero sus labios no se movieron. Me desperté de golpe, sudando, con el eco de su frase aún retumbando en mis oídos. Miré el reloj, eran las 3:33 de la madrugada. No volví a dormir. Al llegar al trabajo, el ambiente estaba más pesado de lo habitual. Algo había cambiado, aunque no podía decir qué. Comencé mi turno revisando el estado de los cuerpos ingresados y cuando llegué a la cámara donde estaba el hombre, noté algo extraño. Su ficha estaba marcada con tinta roja, identificado. Eso era inusual, ya que el proceso de identificación para indigentes solía tardar semanas. Al preguntar a mis colegas, me dijeron que una llamada anónima había proporcionado su nombre y su lugar de origen, un pequeño pueblo al norte del estado, a más de 3 horas de distancia. ¿Cómo llegó hasta Puebla? Nadie lo sabía. Lo que sí era extraño es que había un detalle en la llamada que no cuadraba. Según el informe, la persona que llamó aseguró que el hombre no podía quedarse ahí. Intenté enfocarme en otros casos, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Incluso mientras estaba rodeado de colegas, sentía que había ojos sobre mí. Esa noche me asignaron turno nocturno. El CEMEFO durante la madrugada es otro mundo. Cada pequeño ruido, desde el goteo de una tubería hasta el zumbido de los refrigeradores, se amplifica en la oscuridad. La sensación de aislamiento es absoluta. Cerca de las 2 de la madrugada, me decidí a revisar las cámaras frigoríficas de nuevo. Era un protocolo estándar, pero cuando abrí la puerta donde estaba el cuerpo del hombre, algo estaba mal. Su posición había cambiado. Los brazos, que antes estaban cruzados sobre su pecho, ahora estaban a los costados, con las palmas hacia arriba. Su cabeza también parecía girada ligeramente, como si estuviera mirando directamente hacia mí. El aire estaba más frío de lo habitual, y por un momento pensé en cerrar la puerta y salir corriendo, pero me obligué a mantener la compostura. Anoté el incidente como un posible error en la manipulación. Aunque en el fondo sabía que nadie había abierto esa cámara desde la mañana. Esa noche volví a soñar con él. Esta vez estaba en mi departamento. La habitación estaba en penumbras y el aire era pesado, como si algo invisible me aplastara contra la cama. De repente, la puerta de mi cuarto se abrió lentamente y ahí estaba él, parado en el umbral. «Te dije que ese no es mi lugar», repitió con esa voz hueca, casi robótica. Avanzó hacia mí y aunque quise moverme, mi cuerpo no respondía. Su rostro estaba a centímetros del mío y esa sonrisa, esa maldita sonrisa, era lo último que recuerdo antes de despertarme gritando. El sueño me dejó alterado, y aunque sabía que no debía mezclar mis emociones con el trabajo, decidí investigar más sobre él. Revisé nuevamente su expediente y descubrí algo inquietante. Aunque había sido identificado como oriundo de otro pueblo, el reporte inicial decía que había muerto en Puebla, cerca de la Avenida Juárez. Fui al lugar donde se había encontrado el cuerpo, una zona concurrida durante el día pero desierta por las noches. Al preguntar a algunos comerciantes de la zona, una mujer mayor me dijo algo que me heló la sangre. Ese hombre no murió aquí. Él llegó arrastrando los pies como si estuviera buscando algo. Pero nadie lo ayudó. Nadie quiso tocarlo. Sus palabras me dejaron con más preguntas que respuestas. ¿Qué estaba buscando?
¿Por qué dijo en mis sueños que ese no era su lugar? Volví al CEMEFO decidido a transferir el cuerpo al pueblo del que se suponía que era originario. Había algo profundamente inquietante en todo el caso y sentía que mantenerlo allí era un error. Logramos coordinar el traslado para la mañana siguiente, pero esa última noche sería la más aterradora de mi vida. Cerca de las 3 de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear en todo el edificio. Los ruidos de las cámaras frigoríficas se intensificaron y un golpe seco resonó desde la sala donde estaba el cuerpo. Fui a revisar, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. Al llegar, encontré la cámara abierta. El cuerpo ya no estaba ahí. En el suelo había marcas de pies descalzos, como si alguien hubiera caminado con lentitud hacia la salida. Seguí las huellas hasta el corredor principal, pero desaparecieron frente a la puerta cerrada con llave. El resto de la noche fue un caos. Reporté el incidente, pero nadie me creyó. Por la mañana, el cuerpo apareció de nuevo en la cámara, en la misma posición inicial. Finalmente, lo trasladaron al pueblo. Desde entonces, los sueños cesaron, pero la sensación de que algo me observa nunca me ha abandonado. A veces me pregunto si fue real o si mi mente jugó conmigo en esas largas noches en el CEMEFO. Pero cada vez que pienso en ese hombre, en su sonrisa y en sus palabras, siento un escalofrío que me recuerda que hay cosas en este mundo que no pueden explicarse. El llanto en la tormenta. Recuerdo con claridad el día en que crucé por primera vez las puertas del CEMEFO. El ambiente era sombrío, casi asfixiante, como si las paredes mismas guardaran secretos que nunca debieron contarse. Los pasillos eran fríos, incluso en verano, y el olor a químicos y descomposición era algo que jamás pensé que podría acostumbrar. Pero lo hice, o al menos eso creí. Un compañero, Héctor, un hombre de rostro endurecido por los años y las experiencias, me tomó del brazo justo antes de mi primer turno nocturno. Te voy a dar un consejo, novato, me dijo mientras encendía un cigarro, si escuchas algo raro durante una tormenta, no salgas a buscar. Quédate donde estás y haz tu trabajo. Me reí, pensando que era una de esas bromas macabras que los veteranos les hacen a los nuevos. Pero su mirada no tenía ni un rastro de humor. ¿Algo raro como qué?, le pregunté. Él exhaló una bocanada de humo antes de responder. Llanto. A veces se escucha llorar a un niño en la sala de autopsias. Me quedé mirándolo, esperando que sonriera, pero su expresión siguió siendo seria. Dicen que es el alma de un chamaco que murió aquí hace años. No es cosa de andar jugando, ¿entiendes? Aunque intenté quitarme esa conversación de la cabeza, no pude. Las palabras de Héctor quedaron incrustadas en mi mente como una astilla que no se puede sacar. Mi primer turno nocturno coincidió, para mi desgracia, con una tormenta. Las gotas golpeaban el techo de lámina con una fuerza que hacía vibrar las paredes. El viento silbaba entre las rendijas de las ventanas mal cerradas y el trueno hacía temblar los focos fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. A pesar de las condiciones, traté de mantenerme enfocado. Tenía trabajo por hacer, archivar reportes, limpiar instrumentos, organizar las muestras de los casos recientes. La sala de autopsias estaba vacía esa noche, algo que agradecí. El silencio me daba una calma que no podía encontrar en los pasillos donde los cuerpos esperaban su turno en las frías gavetas. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. Cada sombra parecía alargarse más de lo natural, y cada sonido, por insignificante que fuera, se amplificaba en mi mente. Fue casi a las 2 de la mañana cuando lo escuché por primera vez. Un sollozo débil, casi imperceptible, pero lo suficiente para erizarme la piel. Pensé que era el viento, o tal vez mi mente jugándome una mala pasada. Ignoré el sonido y continué limpiando una bandeja metálica. El llanto regresó, más claro esta vez. Era el de un niño, sin duda. Un llanto angustiante, como el de alguien perdido y aterrorizado. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y mis manos temblaron tanto que dejé caer la bandeja al suelo con un estruendo metálico que resonó por todo el lugar.
Tomé una linterna y salí al pasillo. El sonido venía de la sala de autopsias. No puede ser, murmuré para mí mismo, recordando las palabras de Héctor. Una parte de mí quería hacerle caso, regresar a mi puesto y fingir que no había escuchado nada. Pero mi curiosidad fue más fuerte. Abrí la puerta lentamente y el chirrido de las bisagras se mezcló con el rugido distante de un trueno. La sala estaba desierta, tal como la había dejado. Las camillas de acero quirúrgico reflejaban la luz de los relámpagos que entraba por las ventanas. Todo estaba en su lugar, pero el llanto persistía. Se escuchaba con claridad, como si estuviera justo frente a mí. Revisé cada rincón, moví instrumentos y abrí los armarios, pero no encontré nada. Mientras buscaba, sentí que la temperatura descendía de golpe, como si alguien hubiera abierto un congelador gigante. Mi aliento se volvió visible en la penumbra y un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina de la sala, donde la luz apenas alcanzaba, había una pequeña figura. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando apunté la linterna hacia el rincón, mi sangre se heló. Era un niño, de no más de 7 años, descalzo y con la ropa desgarrada. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos oscuros y vacíos me miraban fijamente. El llanto se detuvo en ese instante. No puede ser real, murmuré, dando un paso atrás. Pero el niño no desapareció. Se quedó allí, inmóvil, como una estatua que me observaba desde la penumbra. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Mi mente estaba atrapada entre la incredulidad y el puro terror. Fue entonces cuando el niño dio un paso hacia mí. Su movimiento era lento, antinatural, como si cada articulación de su cuerpo estuviera rígida. Quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. De repente, el llanto regresó, pero esta vez no venía del niño. Venía de las paredes, de las camillas, del aire mismo. Era un coro de sollozos desgarradores que llenaron la sala. Me cubrí los oídos con las manos, pero no sirvió de nada. El sonido estaba dentro de mi cabeza. Cuando finalmente reuní el valor para moverme, corrí hacia la puerta. Pero antes de alcanzarla, sentí una mano helada agarrar mi muñeca. Giré la cabeza y el niño estaba justo detrás de mí. Su rostro ahora estaba deformado, con la mandíbula desencajada y los ojos hundidos en un abismo negro. «No te vayas», susurró con una voz que no era suya, sino una mezcla de varios tonos, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. Logré zafarme de su agarre y salí corriendo. No me detuve hasta llegar al área de oficinas, donde me encerré y traté de recuperar el aliento. El llanto se había detenido, pero el silencio no me tranquilizaba. Pasé el resto de la noche con las luces encendidas, incapaz de volver a la sala de autopsias. Al día siguiente, cuando mi turno terminó, Héctor me estaba esperando en la entrada. Su rostro estaba serio, más de lo habitual. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó sin rodeos. Asentí, sin saber qué decir. «No eres el primero», continuó. «Ni serás el último. Ese niño murió aquí hace años, de formas que no te quiero ni contar. Su alma quedó atrapada y no descansa. Pero no te preocupes. Si lo ignoras, eventualmente te dejará en paz». Intenté seguir su consejo, pero las cosas nunca volvieron a ser normales para mí en el CEMEFO. Cada tormenta me llenaba de un miedo irracional, y aunque nunca volví a ver al niño, sentía su presencia en cada sombra, en cada rincón oscuro. Finalmente, después de meses de insomnio y paranoia, renuncié al trabajo. Ahora, años después, todavía sueño con esa noche. Con el frío, con el llanto, con esos ojos vacíos. Hay cosas que no se pueden olvidar, no importa cuánto lo intentes. Y hay lugares donde los muertos no están realmente muertos, donde el pasado sigue respirando en la oscuridad. El CEMEFO es uno de esos lugares. El pasillo. Mi nombre es Javier, y lo que voy a contarles no es una invención ni el producto de una mente sugestionable. Es algo que viví en carne propia, algo que me persigue hasta el día de hoy.
Trabajé en el CEMEFO de mi ciudad durante 7 años, un lugar donde la muerte deja su huella en el aire y en el alma. Nunca fui supersticioso, pero aquel sitio me cambió para siempre. El edificio era viejo, construido en los años 70, y sus paredes parecían absorber el dolor de cada cuerpo que pasaba por allí. Había un pasillo que conectaba las áreas de autopsia con la cámara de refrigeración. Largo, estrecho y mal iluminado. Los fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, y el eco de tus propios pasos podía hacer que el corazón se te detuviera por un instante. Desde mi primer día, sentí algo extraño en ese pasillo. No sabía cómo describirlo. Era como si el aire estuviera cargado, pesado, y como si alguien siempre estuviera observándote desde algún rincón oscuro. No era raro escuchar rumores entre los compañeros. Decían que el lugar estaba maldito, que en ese pasillo se aparecían cosas. Yo siempre lo atribuí al estrés y al ambiente lúgubre del trabajo. Hasta que me ocurrió a mí. El inicio de las noches inquietas. Eran cerca de las 3 de la madrugada, la hora en la que el cansancio se mezcla con la monotonía y todo parece más surrealista. Esa noche estaba solo en el edificio. Mi compañero de turno había salido a fumar y yo me encargaba de archivar los reportes de los cuerpos ingresados. La oficina estaba junto al pasillo y la puerta de la cámara de refrigeración quedaba justo al final. Desde mi escritorio, si levantaba la vista, podía ver todo el corredor. Esa noche sentí un escalofrío inesperado, el tipo de frío que te cala hasta los huesos, a pesar de que el ventilador estaba apagado. Fue entonces cuando lo vi. Al final del pasillo, junto a la puerta metálica, había una figura. Parecía un hombre, pero estaba quieto, inmóvil como una sombra que no debería estar ahí. Era alto, pero sus rasgos eran indistinguibles, como si estuviera envuelto en una penumbra que no tenía sentido, porque la luz del pasillo lo iluminaba directamente. Por un instante pensé que era un reflejo o algún juego de luces. Pero cuando parpadeé, seguía ahí. Decidí levantarme con la intención de acercarme. Algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera, que debía quedarme en mi lugar, pero no podía quedarme sin hacer nada. Caminé despacio, intentando no hacer ruido, aunque mis pasos resonaban en las paredes como si estuviera en una catedral vacía. Cuando estaba a mitad del pasillo, la figura simplemente desapareció. No se desvaneció lentamente, ni se movió hacia algún lado. Simplemente dejó de estar. Me detuve en seco, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Sentí un pánico irracional, pero también una necesidad de comprobar que no había nadie. Llegué hasta la puerta de la cámara, la abrí y miré adentro. Nada. Solo las camillas metálicas y los cuerpos en sus bolsas. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, un truco de la mente provocado por el cansancio. Pero sabía, en el fondo, que no era así. Algo había estado allí. Los rumores toman forma. Al día siguiente, no pude evitar compartir lo sucedido con uno de mis compañeros más cercanos, Ernesto. Se quedó en silencio por un momento antes de responder. «¿Viste al hombre del pasillo, verdad?», me dijo con una expresión sombría. No supe qué responder. ¿El hombre del pasillo? ¿Era algo que ya habían visto otros? Ernesto me contó que varios compañeros habían tenido experiencias similares. Algunos veían una sombra, otros sentían que algo les seguía, y unos pocos incluso escuchaban susurros cuando estaban solos. Dicen que es alguien que murió aquí, alguien que nunca pudo irse. O quizá no es una persona. Su tono era tan serio que me hizo dudar de mi propia cordura. Las semanas siguientes intenté ignorar lo ocurrido, pero el pasillo parecía atraerme. Cada vez que pasaba por allí, sentía esa presión en el pecho, ese hormigueo en la nuca. Había noches en las que juraba escuchar pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Una vez, mientras revisaba un cadáver, escuché claramente que alguien murmuraba mi nombre. Me giré de golpe, pero solo estaba yo en la sala. El punto de no retorno. Todo alcanzó su punto máximo una noche de tormenta. Era una de esas noches en las que la lluvia golpea las ventanas con furia y los truenos parecen hacer vibrar el suelo. Estaba solo otra vez.
La mayoría de los empleados preferían no quedarse hasta tarde en el CEMEFO y empecé a entender por qué. Cerca de las 2 de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear. No era raro, el sistema eléctrico del edificio era antiguo y a menudo fallaba. Pero esta vez fue diferente. El parpadeo se volvió más constante y cuando la luz volvía, parecía más tenue, como si algo estuviera drenando la energía del lugar. De repente, escuché un ruido metálico proveniente de la cámara de refrigeración. Era como si alguien hubiera cerrado una de las puertas de las gavetas con fuerza. Me congelé. Sabía que no había nadie más en el edificio. Tomé una linterna y me dirigí al pasillo, con el corazón en la garganta. Cada paso que daba parecía un desafío a mi propia cordura. Cuando llegué a la puerta de la cámara, el ruido cesó de golpe. Abrí la puerta con manos temblorosas y alumbré el interior. Todo estaba en su lugar, pero el ambiente era sofocante, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Me giré para salir, y entonces lo vi. La figura estaba ahí, a solo unos metros de mí. Esta vez podía distinguir algo más. No tenía rostro, solo una sombra borrosa donde debería estar su cara. Sus manos eran alargadas, casi grotescas, y parecía inclinarse hacia mí. Un sonido bajo y gutural comenzó a emanar de su dirección, algo que no podía identificar, pero que me llenó de un terror visceral. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si algo invisible me sujetara. Sentí que mi respiración se hacía más rápida y el frío era insoportable. Cerré los ojos, tratando de concentrarme, de pensar en algo que me devolviera el control. Cuando los abrí, la figura ya no estaba. Pero el pasillo estaba en completa oscuridad, como si las luces se hubieran apagado completamente. Salí corriendo de allí. No me importó dejar mis cosas, ni cerrar la oficina. Solo quería salir de ese lugar maldito. La verdad que nadie cuenta. Renuncié unos días después. Nunca volví a ese edificio, pero el recuerdo de lo ocurrido sigue persiguiéndome. Investigué por mi cuenta y descubrí que el terreno donde se construyó el CEMEFO tenía una historia oscura. Antes de ser usado como morgue, era un hospital que fue cerrado tras un incendio en el que murieron varias personas atrapadas. Algunos dicen que los espíritus de esas almas aún rondan el lugar, buscando algo que nunca encontrarán. Hasta el día de hoy, a veces sueño con ese pasillo. En mis pesadillas, camino hacia el final, pero nunca llego. Algo siempre me observa desde la oscuridad y sé que, tarde o temprano, me encontrará. El peso del muerto. Mi nombre es Rodrigo, y durante 3 años trabajé como técnico en un CEMEFO, el servicio médico forense, y puedo decirte que pocas experiencias te preparan para lo que ves ahí dentro. Desde cadáveres mutilados por accidentes hasta aquellos que parecen dormir tranquilamente en su último aliento, la muerte se presenta de maneras que nunca imaginarías. Sin embargo, hay una noche que sigue persiguiéndome, una madrugada que marcó un antes y un después en mi vida. Era una jornada normal, o tan normal como puede ser cuando trabajas entre muertos. El cuerpo de un hombre había llegado poco antes de la medianoche. Murió en un accidente de tráfico, su auto quedó destrozado después de estrellarse contra un poste de luz. Según el reporte, conducía solo, pero algo en la descripción del caso ya se sentía extraño. Los testigos dijeron haber visto el coche moverse erráticamente, como si alguien más estuviera jalándolo en direcciones opuestas antes del choque. El cuerpo no presentaba grandes heridas externas, solo algunos rasguños en el rostro y los brazos. Era un hombre robusto, de unos 40 años, piel cetrina y con una expresión en su rostro que me incomodó al instante. Sus ojos estaban abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que no podía comprender justo antes de morir. Los forenses dicen que esa expresión es común en accidentes traumáticos, pero esto se sentía diferente. No había pánico en sus ojos, sino algo más profundo, algo que me resultaba imposible describir. Mis compañeros y yo seguimos el protocolo inicial, revisar sus pertenencias, fotografiar el cuerpo, tomar muestras. Todo iba según lo planeado, pero entonces llegó la hora de moverlo a la cámara refrigerada.
Ahí fue cuando todo comenzó. El cuerpo estaba en la plancha, y yo, junto con 2 compañeros, nos dispusimos a levantarlo. En cuanto intentamos hacerlo, algo no cuadró. Su peso era anormal. Habíamos manejado cadáveres más pesados sin problema, pero este hombre, que no debía pesar más de 80 kilos, parecía haber duplicado su masa. Mis manos comenzaron a sudar, el agarre en sus brazos se sentía extraño, como si su piel estuviera húmeda a pesar de estar completamente seca. Uno de mis compañeros, Jorge, intentó romper la tensión con una broma, parece que este no quiere irse. Su risa nerviosa resonó en el cuarto vacío, pero ninguno de nosotros respondió. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear. Una corriente helada recorrió mi espalda, y por un instante pensé que sería un apagón, algo no poco común en el viejo edificio. Sin embargo, las luces no se apagaron, simplemente titilaban, lanzando destellos que hacían que las sombras de la morgue bailaran como si estuvieran vivas. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un gruñido. Bajo, gutural, como si viniera de un animal herido. Pero lo peor no fue el sonido en sí, sino su procedencia, venía del cuerpo. Los 3 nos quedamos congelados, incapaces de movernos. Sentí que mi garganta se cerraba y un sudor frío me empapó la frente. Traté de convencerme de que era mi imaginación, un ruido externo que, en mi estado de nervios, había asociado al cadáver. Pero Jorge, con los ojos desorbitados, murmuró, ¿escucharon eso? Nadie respondió. Nadie quería confirmar lo que era evidente. Debe ser aire atrapado en los pulmones, balbuceó Luis, el más joven del grupo, tratando de sonar lógico. Sabía que no creía sus propias palabras. No era posible que un cadáver que llevaba horas ahí todavía pudiera emitir sonidos. Sin embargo, intenté aferrarme a esa explicación. Necesitaba algo racional para no perder la cabeza. Intentamos mover el cuerpo nuevamente, y esta vez, lo que ocurrió no tiene explicación. Apenas lo levantamos unos centímetros, sentí como si una fuerza invisible lo jalara hacia el suelo con una violencia inhumana. Mis dedos se soltaron involuntariamente y el cadáver cayó de golpe, emitiendo un sonido seco que resonó en toda la sala. Fue entonces cuando lo vi. Por un segundo, juraría que los labios del muerto se movieron. No como un espasmo post-mortem, sino como si estuviera tratando de articular palabras. Mi mente quiso rechazarlo, pero mis ojos no podían apartarse de su rostro. Sus ojos, que antes estaban fijos en el vacío, parecían mirarme directamente ahora. Algo en su expresión había cambiado. Ya no era la muerte lo que veía ahí, era algo más oscuro, algo que no tenía lugar en este mundo. Jorge, que hasta ese momento había sido el más valiente, dio un paso atrás y tropezó con una de las mesas. Maldijo en voz baja, pero sus palabras se quebraron cuando las luces parpadearon de nuevo. Esta vez, el parpadeo fue más prolongado, y en el breve momento de oscuridad, escuché un ruido que me heló la sangre, pasos. No eran nuestros. Provenían de algún lugar más allá de la sala. ¿Alguien más está aquí?, preguntó Luis, su voz apenas un susurro. Yo sabía la respuesta. Era imposible. Habíamos cerrado con llave. La morgue estaba vacía, salvo por nosotros y los muertos. El sonido de los pasos se detuvo, pero el ambiente se cargó de una tensión insoportable. Intentamos ignorarlo y centrarnos en nuestra tarea. Después de todo, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Pero al acercarnos de nuevo al cuerpo, todos vimos algo que nos hizo retroceder al unísono. El cadáver había cambiado de posición. Ya no estaba en la postura rígida en la que lo habíamos dejado. Ahora, su cabeza estaba ligeramente girada hacia la izquierda, y su brazo derecho parecía haberse deslizado de la plancha. Mis piernas comenzaron a temblar. Nadie dijo nada, pero sabía que todos estábamos pensando lo mismo, eso no podía ser un error nuestro. Habíamos asegurado el cuerpo. Jorge intentó tomar control de la situación. Vamos a moverlo de una vez. Es solo nuestra mente jugándonos trucos, dijo, aunque su voz temblaba tanto como sus manos. Al intentar sujetar el brazo del cadáver, dejó escapar un grito ahogado y retrocedió de golpe.
Lo miré y vi que su mano estaba cubierta de una sustancia negra, viscosa, que parecía emanar de los poros del cuerpo. No era sangre ni ningún fluido corporal que hubiéramos visto antes. Era algo más denso, con un olor metálico que me revolvió el estómago. «Esto no es normal». «Esto no es normal», murmuró Luis, casi al borde de las lágrimas. El gruñido se escuchó de nuevo, pero esta vez fue más fuerte, casi un alarido. Las luces se apagaron completamente, sumiéndonos en una oscuridad total. Mi respiración era lo único que podía oír, hasta que un frío intenso me rodeó, como si algo invisible hubiera llenado el cuarto. Intenté moverme, pero era como si mi cuerpo estuviera paralizado, retenido por una fuerza que no podía ver. Cuando las luces volvieron, el cadáver ya no estaba en la plancha. Los tres nos quedamos mirando el espacio vacío, incapaces de entender lo que ocurría. Jorge comenzó a balbucear una oración, pero fue interrumpido por un ruido que provenía de uno de los rincones de la sala. Era un goteo, un sonido constante que se sentía ensordecedor en medio del silencio. Miré hacia donde provenía y vi la misma sustancia negra acumulándose en el suelo, formando un charco que parecía moverse por sí solo, como si tuviera vida propia. Y entonces lo vimos. El cadáver estaba de pie. No sé cómo, ni cuándo ocurrió, pero ahí estaba, al otro lado del cuarto, con esa mirada aterradora clavada en nosotros. Su boca estaba entreabierta y de ella goteaba el líquido oscuro, como si su cuerpo estuviera descomponiéndose desde adentro. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí como si el aire se hubiera vuelto sólido, aprisionándome. El cuerpo dio un paso hacia nosotros, lento pero decidido. Cada movimiento suyo parecía desafiar las leyes de la naturaleza, como si el tiempo mismo se doblara a su alrededor. Luis fue el primero en quebrarse. Gritó y salió corriendo hacia la puerta, pero antes de llegar, ésta se cerró de golpe, como si una mano invisible la hubiera empujado. Su grito se convirtió en un sollozo cuando se dio cuenta de que no había salida. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o minutos, pero para mí fue una eternidad. El cadáver seguía avanzando, y con cada paso, el frío en la sala se volvía más insoportable. Finalmente, Jorge, en un arrebato de pánico, agarró una de las herramientas metálicas de la mesa y se lanzó hacia el cuerpo. Lo golpeó con todas sus fuerzas, pero el sonido del impacto fue extraño, como si estuviera golpeando algo hueco. El cadáver no reaccionó. Simplemente siguió avanzando hasta que estuvo frente a él. Lo que pasó después es algo que nunca podré olvidar. El cadáver levantó una mano, lenta pero firmemente, y tocó el rostro de Jorge. Fue un contacto apenas un roce, pero la reacción fue inmediata. Jorge dejó caer la herramienta y un grito desgarrador escapó de su garganta. Su cuerpo comenzó a temblar de manera violenta, como si una corriente eléctrica lo atravesara. Sus ojos se pusieron en blanco y de su boca salió un chorro del mismo líquido negro, espeso y nauseabundo, que habíamos visto antes. Luis y yo no podíamos hacer nada más que observar, petrificados. El cadáver no apartó la mirada de Jorge mientras éste caía de rodillas, con espasmos que sacudían todo su cuerpo. Entonces, con una lentitud calculada, el cadáver inclinó su cabeza hacia él, como si lo estudiara, antes de soltarlo. Jorge cayó al suelo, inmóvil, el líquido negro expandiéndose bajo su cuerpo como un charco de tinta maldita. No. No, 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 balbuceó Luis, retrocediendo hasta chocar con la pared. Yo quería gritar, pero era como si mi voz estuviera atrapada en mi garganta. El cadáver volvió a girarse hacia nosotros. Sus ojos. Dios, esos ojos no tenían nada humano. Eran pozos oscuros, vacíos, como si miraras directamente al abismo. Y ese abismo te devolvía la mirada. No sé qué fuerza interior me obligó a moverme, pero cuando el cadáver dio otro paso, reaccioné. Agarré a Luis por el brazo y lo arrastré conmigo hacia una esquina de la sala, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarnos. No había armas, ni salida. Solo paredes blancas y frías que parecían cerrarse sobre nosotros. La cámara, grité de repente, señalando la cámara refrigerada. Era la única opción.
Si lográbamos encerrarlo allí, tal vez podríamos ganar algo de tiempo. Sin esperar su respuesta, empujé a Luis hacia la puerta de la cámara mientras yo buscaba algo para distraer al cadáver. Encontré una bandeja de metal y la arrojé con todas mis fuerzas hacia él. El ruido resonó por la sala, y por un breve momento, el cadáver pareció detenerse. «Ábrela», le grité a Luis. Mis manos temblaban mientras recogía otra herramienta para ganar tiempo. El cadáver giró lentamente su cabeza hacia mí, como si estuviera deliberando si debía seguirme o no. Pero en lugar de avanzar, levantó un brazo y señaló hacia mí. No hacia mí, hacia algo detrás de mí. Una sensación de puro terror me recorrió cuando escuché un murmullo apenas audible, como una voz que venía de todas partes y de ninguna. Era el cuerpo de Jorge. Se estaba levantando. Quise correr, pero mis piernas se sentían ancladas al suelo. Jorge ya no era Jorge. Su cuerpo se movía de manera antinatural, con espasmos que lo hacían parecer una marioneta sostenida por hilos invisibles. Su cabeza se ladeó grotescamente, y sus ojos blancos me miraron fijamente mientras dejaba escapar un sonido gutural, un eco de algo que no pertenecía a este mundo. «La puerta está abierta», gritó Luis desde la cámara. Sin pensarlo, corrí hacia él, esquivando a Jorge, que se tambaleaba en mi dirección. Cuando llegué a la puerta de la cámara, me volví para ver al cadáver original avanzando también. Ambos se movían hacia nosotros, lenta pero inexorablemente, como si supieran que no teníamos escapatoria. Luis y yo nos metimos en la cámara y, en el último segundo, empujé la puerta con todas mis fuerzas. Sentí el impacto de algo pesado del otro lado, pero logramos cerrarla. Mis manos temblaban mientras giraba la rueda de seguridad, bloqueándola. Afuera, los golpes comenzaron de inmediato. Primero fueron suaves, como si algo estuviera tanteando la puerta, pero luego se hicieron más fuertes, más desesperados. Cada golpe hacía que el metal vibrara, y cada vibración retumbaba en mi pecho como un tambor de guerra. Dentro de la cámara, el frío nos envolvía. La respiración de Luis era un jadeo irregular, y el vaho de su aliento se mezclaba con el mío en la penumbra. No había otra salida. Solo una pequeña ventana en la puerta que nos permitía ver el exterior. Me acerqué lentamente, temiendo lo que podría encontrar al otro lado. Los dos cuerpos estaban ahí. Jorge, o lo que quedaba de él, y el hombre del accidente. Ambos permanecían inmóviles, con las cabezas ladeadas como si escucharan algo que nosotros no podíamos oír. Entonces, sus movimientos cambiaron. Jorge comenzó a rasguñar la puerta, dejando líneas profundas en el metal, mientras el otro cuerpo simplemente observaba. Era peor que si ambos estuvieran atacando. Ese silencio cargado de intención era insoportable. Luis se dejó caer al suelo, sollozando. «Esto no puede estar pasando, esto no es real, Rodrigo, esto no es real». Pero era real, más real de lo que quería admitir. Podía sentirlo en mis huesos, en cada fibra de mi ser. Los golpes cesaron de repente, y por un momento pensé que se habían ido. Pero cuando miré por la ventana, los cuerpos ya no estaban frente a la puerta. El pasillo estaba vacío, sumido en sombras que parecían moverse por sí mismas. El alivio no llegó. Sabía que seguían ahí, en algún lugar, esperando. Luis comenzó a murmurar algo. Oraciones, creo. Yo no podía pensar en rezos. Todo mi ser estaba concentrado en la puerta, en los sonidos, en cualquier indicio de que volverían. Entonces, escuché algo que me heló más que el frío de la cámara. Un susurro. Dentro de la cámara. Me giré lentamente, con el corazón en la garganta. Luis estaba encorvado, con la cabeza entre las manos, y de sus labios salía ese murmullo extraño. Pero no era él quien hablaba. La voz no era suya. Era más profunda, más ronca, como si viniera desde las profundidades de la tierra. Sus palabras eran ininteligibles, pero su tono era una mezcla de burla y amenaza. «Luis». Dije, pero no respondió. Lo toqué en el hombro, y entonces levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran los suyos. Eran pozos oscuros, como los del cadáver.
Retrocedí instintivamente, chocando contra la pared helada. Luis se levantó lentamente, con movimientos rígidos, y comenzó a avanzar hacia mí. Mi mente buscaba desesperadamente una salida, pero no había ninguna. Estaba atrapado. Cuando estaba a punto de alcanzarme, las luces de la cámara comenzaron a parpadear, y una última vez, todo quedó en completa oscuridad. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que desperté en el hospital, con el sonido de máquinas y voces lejanas a mi alrededor. Me dijeron que había sido encontrado en la morgue, solo, desmayado frente a una puerta metálica cubierta de marcas. No había rastro de Luis, ni de los cuerpos. Dejé mi trabajo en el CEMEFO después de eso. Nunca volví a pisar ese lugar. Pero a veces, en las noches más silenciosas, puedo escuchar ese gruñido, ese susurro que no pertenece a este mundo. Y siempre me pregunto qué fue lo que realmente ocurrió esa noche. Y si algo, o alguien, me está esperando todavía. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.